Hola, mi nombre es Denison Linares, psicólogo. Permítanme darles la bienvenida una vez más a este su canal, Taller de la Psique, en el cual estaremos abordando periódicamente temas relacionados a la salud mental del ser humano. Para el capítulo de hoy, traigo a desarrollar un conjunto de técnicas que están destinadas a ayudarle a combatir la ansiedad. El principio fundamental de estas técnicas radica en que se busca encaminar al cuerpo y la mente como una unidad indisoluble a recuperar el control. Es decir, usted como ente primordial y causante o promotor de su salud mental debe encarrilarse a recuperar el control de todas sus funciones, tanto a nivel de su mente como las de su cuerpo. Bien, partamos de un principio fundamental y dicta de la siguiente manera. Usted es su mayor aliado o su peor enemigo. Con la calidad de pensamientos que usted se alimente, así va a ser la calidad de su salud mental. Con la calidad de sus sentimientos, eso también va a influir directamente en su salud mental. Es decir, con pensamientos, con sentimientos y con una conducta adaptativa, usted puede garantizarse condiciones dignas para una salud mental. Pero si es todo lo contrario, si tiene pensamientos negativos en contra de sí mismo, sentimientos negativos hacia sí mismo y conductas desadaptativas hacia sí mismo, eso le está promocionando, por así decirlo, un deterioro en su salud mental. Como dijimos en el video anterior, la ansiedad es una energía, una fuerza que le permite al individuo responder ante las exigencias del medio en el que se encuentra, porque le condiciona de un estado de alerta ante posibles amenazas. Pero la ansiedad patológica, por otra parte, va incluida con lo que sería un pensamiento, una idea errónea acerca de catástrofe, desastres y que lo garantizan en un 100% de posibilidades de que vaya a ocurrir cuando realmente no está sucediendo eso. Bien, vamos a partir con un conjunto de técnicas que están destinadas primordialmente a encarrilar o retomar el control de las funciones fisiológicas. La primera de ellas se le denomina como conciencia corporal, es decir, no es nada más que un breve análisis, un breve escaneo de mis diversas partes del cuerpo o de mis diversos órganos a nivel interno. Comenzamos primordialmente por la cabeza, que es una parte del cuerpo que se suele ver muy agobiada cuando se genera una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. En el video pasado establecíamos la diferencia significativa en cuanto a un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Bien, en este caso son las funciones fisiológicas de nuestro organismo las que se ven alteradas. Por conciencia corporal, mi misión es la siguiente: evidenciar en qué grado de tranquilidad yo me encuentro. Es decir, si no existe ninguna dolencia física a nivel de las distintas partes de mi cuerpo o de mis órganos que me hagan generar una preocupación o despertar una alerta. Bien, comenzamos primordialmente por la cabeza. Evalúo si existe algún malestar, algún dolor, ya sea a nivel interno o externo. Si existe dicho malestar, utilizo una serie de etiquetas para evidenciar si es un dolor leve, si es un dolor moderado o si es un dolor incapacitante. Sea cual sea la razón, viene la segunda parte de la técnica: ejecutar líneas de acción. Si es un dolor que puede ser aplacado por una medicina, busco de manera inmediata, a corto o mediano plazo, cómo disminuir dicho malestar. Si resulta que la cabeza no es una parte afectada, paso a la siguiente zona: cuello, hombros, espalda, pecho, estómago, y voy descendiendo directamente hasta llegar a la planta de los pies. ¿Por qué razón hago esto? Porque en una persona y otra varía el área en la que ataca la ansiedad.
Hay personas que se ven muy afectadas a nivel de lo que sería el sistema digestivo, otras a nivel de lo que sería el sistema pulmonar, otras a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico. Es decir, en una persona u otra varía la zona que la ansiedad está afectando. Y por eso es importante que yo realice este ejercicio en un estado completo de tranquilidad para evidenciar qué zona me suele afectar y ser consciente de ello. El siguiente punto, siempre a nivel de las técnicas para encarrilar, para recuperar el control de mi cuerpo, de mis funciones, se le conoce a un conjunto de técnicas como respiración consciente. Como común denominador, cuando una persona experimenta una crisis de pánico, un ataque de ansiedad, el sistema pulmonar se ve gravemente afectado porque una función tan vital para el organismo se ve interrumpida por la cantidad de estímulos, por la cantidad de factores que me están afectando en ese momento, en ese preciso instante. Bien, para ello hay dos técnicas más usadas y que dan muy buenos resultados a nivel de la respiración consciente. Pero antes de pasar a ellos, permítanme hacerles una reflexión y es para esquematizar qué tan importante es la función de la respiración, pero qué tanto se descuida directamente su utilidad. Desde el momento en el que usted se levantó hasta el momento en el que se encuentra viendo este video, hágase la siguiente pregunta: ¿cuántas veces ha respirado? Si es capaz de percatarse, no lleva un conteo preciso de cuántas veces ha inhalado y ha exhalado, porque a nivel de nuestro cuerpo, nuestro sistema es tan sabio que una función tan útil para preservar la vida y la integridad del organismo no se tiene pleno conocimiento de ella. Pero es la que se ve rotundamente afectada ante las influencias de la ansiedad o el pánico. Su objetivo como ser humano es encarrilarse a recuperar esa función porque esta es una pauta prioritaria para encaminarse a recuperar el resto. Bien, como parte de la respiración consciente existen dos muy utilizadas, como lo mencionaba anteriormente. A una de ellas se le denomina como respiración 4-7-8. ¿En qué consiste este ejercicio de respiración? Primero que nada, se basa en el tiempo. Cuando una persona es consciente del tiempo, está siendo consciente de muchos otros factores, como por ejemplo la cantidad de aire que va a dejar entrar a sus pulmones, la cantidad de respiraciones, inhalaciones y exhalaciones que va a hacer y la frecuencia de la misma. Es algo que a nivel inconsciente no se lleva dicho conocimiento. Bien, para empezar con la respiración 4-7-8, se debe hacer ya sea en un lugar tranquilo o cuando la crisis de pánico o ansiedad se haga presente. Debe mentalizarse lo siguiente: son sus funciones las que desea recuperar, no importa cuántas personas lo estén rodeando, no importa si se va a ver en términos sociales como ridículo o débil, es su bienestar y la garantía del mismo lo que se debe tomar en cuenta acá. Para la respiración 4-7-8 se hace lo más pausado posible. El primer número representa 4 segundos de inhalación en el que yo voy por la nariz a tomar todo el aire que pueda durante ese lapso de tiempo. El 7 representa cuántos segundos yo voy a mantener el aire que acumulé durante los primeros 4 segundos en mi pecho. Mentalmente llevo este conteo paso a paso. El número 8 representa la cantidad de tiempo en la que yo voy a expulsar por la boca y de manera suave, de manera pausada, el aire que acumulé durante ese proceso. ¿Para qué hacemos esto? Primordialmente para recuperar el control de una función. Es decir, si el ataque de ansiedad, si el ataque de pánico está sobrecargando mi cuerpo, yo estoy encarrilando al mismo. Le estoy exigiendo que haga algo que suele hacer a niveles inconscientes, pero yo asumiendo el control de la función vital. El siguiente ejercicio, más adelante,
los voy a modelar directamente a cada uno en específico. El siguiente ejercicio se le conoce como respiración triangular y es parte de la respiración consciente. Para ello, lo hago de la siguiente manera, en una posición cómoda, sea que esté en público, sea que esté en la intimidad de mi hogar. Busco lo siguiente: mentalizo un triángulo, me coloco en la primera punta, comienzo a tomar aire mientras desciendo hasta llegar al primer vértice. En ese momento retengo un poco el aire y lo comienzo a soltar hasta llegar a la siguiente punta. Vuelvo a tomar aire y me encamino hacia la punta de origen. Este número de respiraciones yo debo hacerlas hasta que la crisis haya pasado, hasta que los efectos de la misma sienta que van disminuyendo. Por eso es prioritario la conciencia corporal, para saber qué tipo de sintomatología yo experimento y en qué zona del cuerpo me está aquejando. El siguiente grupo de técnicas van directamente relacionadas a la mente. Dijimos que en el caso de la ansiedad patológica se representa por un pensamiento intruso de catástrofe, de desastre, de calamidad, que me augura con un 100% de probabilidades que una amenaza real o imaginaria están por ocurrir, cuando no tengo ninguna base fundamental, un argumento sólido que me dictamine de que esto es así. Para el primer grupo de técnicas que van directamente asociadas con el control, con recuperar el control de la mente, está la detección del pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento intruso es el que está tomando poder a nivel interior? Cuando yo detecto este pensamiento, yo debo detenerlo en seco. ¿Por qué razón? Si le permito que genere poder, si le permito que haga eco en mí, estaría como sonando a una voz de enemigo. Recuerden la frase: usted es su mayor aliado, su peor enemigo. Su mente debe trabajar a su favor. Si este pensamiento se empieza a instaurar, empieza a generar, a crear raíces a nivel interno, va a adquirir poder, y es donde la ansiedad comienza a aumentar, porque como ese pensamiento no se disipa, ese pensamiento está ahí zumbando como abejas asesinas, ese pensamiento termina creyéndose. Y aquí viene otra analogía: la mente lo crea, el cuerpo lo cree. Para detener el pensamiento me basta con una frase que yo pueda utilizar, a la cual voy a darle poder. Un basta, un alto, un no más. La persona en cuestión elige cuál va a ser esa frase para detener ese pensamiento. Una vez que el pensamiento ha sido detenido, yo prosigo con las respiraciones conscientes hasta que toda la sintomatología comienza a descender y pueda diferenciar entre el estado de caos y el estado de control, el estado de tranquilidad. Yo encaminé mi mente y mi cuerpo a que retomasen el control, paz, tranquilidad, serenidad. Ese es el objetivo primordial de las técnicas. La siguiente técnica es para complementar a todas las anteriores y se le conoce como confrontación de pensamiento. Una vez detectado el pensamiento, una vez que le quité poder, yo lo confronto y lo hago de la siguiente manera. Dependiendo qué tipo de pensamiento se haya querido instaurar como intruso, yo lo confronto tratando de encontrar hechos veraces que me dictaminen si eso que estaba pensando, eso que estaba creyendo, está sucediendo o no. Por ejemplo, un pensamiento muy común entre los pacientes que experimentan ansiedad: cuando un síntoma físico, cuando un signo evidente a nivel de su cuerpo empieza a manifestarse, es el pensamiento de muerte. Pensamientos como: yo estoy enfermo de algo, me voy a morir, algo me está pasando. Ese algo no sabe directamente qué es. Por esa razón fundamental, parte de la conciencia corporal, saber que si estoy enfermo de alguno de mis sistemas, alguno de mis órganos o alguna parte de mi cuerpo, esta me va a provocar dolor que va a ser directamente asociado, por eso,
no directamente asociado a un pensamiento de catástrofe. El pensamiento de catástrofe se genera después. Confronto el pensamiento. Me pregunto a mí mismo, ¿esto que estoy pensando es realmente cierto? ¿Esto que estoy pensando, tengo pruebas irrefutables de que es así? Si llego a la conclusión de que no tengo dichas pruebas, por lo tanto, el pensamiento debe ser descartado, debe ser directamente catalogado como un juicio erróneo, un pensamiento falso. La última de las técnicas, y esta es bastante fundamental a nivel de la mente, se le conoce como grounding o anclaje. ¿Qué procuro yo con esta técnica? Procuro distraer la mente, distraerla y quitar todo el foco de atención en lo que sería este pensamiento catastrófico, este pensamiento intruso. Existen muchos tipos de grounding a nivel de lo que sería esta técnica. Uno de los más comunes es encontrar un grupo de cosas que yo pueda catalogar en mi entorno, como por ejemplo un grounding de forma. Empiezo a buscar mientras respiro, mientras acompaso mi respiración, empiezo a buscar objetos que en mi entorno sean de forma cuadrada, de forma triangular, de forma circular, o empiezo a darle características a los elementos que se encuentran en mi entorno, como por ejemplo basado en el color. Me impongo una meta como encontrar 5 objetos en mi entorno que sean de color verde, encontrar 10 objetos que sean de color naranja. Esto lo que hace es que desvía el foco de atención del pensamiento catastrófico y lo está centrando en algo real, cosas que son tangibles en el entorno, restándole poder a dicho pensamiento intruso para que no genere raíces y se apodere del control total de sus funciones y de su mente. Bien, espero que este video haya sido de su total agrado. Si les ha gustado el contenido, por favor, denle me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de cuando hemos subido un nuevo video al canal. Si no está suscrito, por favor, suscríbase. Nos ayuda mucho que lo haga. Dejen sus comentarios en la parte de abajo indicando qué tipo de técnicas desean que se profundicen o en el caso de qué tipo de temáticas quieren que traigamos a la mesa del canal. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.